Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Último segmento del 2023 para Sobre Ciencia en TV Ciudad y lo compartimos con Daniela Hirschfeld, Alexandra Perroné. Bienvenidas al programa final. Bien, para despedir el año juntos. Sí, exactamente. Bueno, para despedir el año con unas cuantas cosas distintas y ustedes sabrán por dónde quieren comenzar, porque por un lado, ahí no lo hemos hecho muchas veces, pero hay un informe que de alguna manera se continúa, ¿no?, entre lo que han venido trabajando ustedes y que tiene que ver con ciencia y juegos de azar. Sí, lo que quisimos hacer fue nuevamente llevar a esto de dónde está la ciencia en lugares donde no la vemos, ¿no? Hemos ido a lugares y hemos mostrado ciencia que no se ve a simple vista. Esta vez no vamos a un lugar, pero sí vamos a mostrar las ciencias, porque son varias, en lugares donde en realidad no la vemos realmente a simple vista y vemos otras cosas. Y sobre esas ciencias lo que queremos mostrar son también cosas que no vemos. Entonces, bueno, en principio vamos a empezar, como siempre, con la historia. Con la historia, sí. No, en este caso hablamos de juegos de azar, del por qué se apuesta, que algo que ha acompañado a la humanidad desde los inicios. Sí, la creación del universo, ¿no? El universo nuestro, del mundo, ¿no?, de historia. Los chinos, los griegos, los romanos, los egipcios ya tenían sus propios juegos de azar en las diferentes épocas. Siempre han estado presentes de algún modo, incluso hasta para decisiones que tenían que ver con la vida o la muerte de las personas, desde los romanos con los gladiadores y se apostaba a quién vencía, hasta, bueno, juegos de entretenimiento. Sí, hay versiones antiguas del ajedrez, versiones antiguas del backgammon, versiones antiguas del papel, tijera. Exactamente, que tenía otro nombre y que apostaban con esos juegos y bueno, y ahí se repartían o pertenencias o hacían otro tipo de apuestas. Incluso los romanos tenían estadísticas de los gladiadores. O sea que es como decíamos, historia de los juegos de azar. O sea, esto que uno puede relacionar con tiempos relativamente modernos es absolutamente histórico, lo lúdico asociado a una apuesta, a un dinero. Eso mismo. Y si en ese momento no se veía la ciencia, en este momento sí podemos abordar. La historia también es una ciencia. Por supuesto, pero seguramente no investigaban en las cuestiones científicas detrás de estos juegos. Pero nosotros aquí en Sobre Ciencia, por supuesto, lo quisimos hacer. Y para eso la primera parte de este informe doble, como ya adelantó Gustavo, es, bueno, hablar de cuáles son las ciencias que hay detrás de los juegos de azar. Para eso conversamos primero con María Inés Farielo, profesora adjunta del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería, y con ella hablamos desde el inicio. ¿Qué es el azar?, ¿no?, que ya de por sí es un concepto bien interesante, y por supuesto qué disciplinas están presentes en los juegos de azar más populares. Esto es lo que nos dijo. Los juegos de azar son juegos donde interviene el azar. ¿Qué entendemos por azar? Es que vamos a hacer un experimento en el que no podemos predecir el resultado antes de hacer el experimento. En muchos casos tenemos una cantidad dada de resultados posibles. Por ejemplo, una moneda va a salir cara o cruz, un dado va a salir del 1 al 6, pero es bien diferente de otro tipo de experimentos. Por ejemplo, si yo suelto una pelotita, sé que siempre va a caer al piso. Ahí no hay azar, es un comportamiento determinista. La matemática tiene principalmente dos disciplinas que son las que más se relacionan con los juegos de azar, que es la probabilidad y la estadística. Entonces, la probabilidad modela todo este tipo de juegos. Puede modelar qué carta sale de un mazo, puede modelar qué bolillero va a salir. Después podemos implicar a la estadística. La estadística lo que nos sirve es para analizar los resultados. O sea, si yo digo, por ejemplo, quiero saber si una ruleta está funcionando como debería o si hay algo raro atrás, lo que voy a hacer es ir a buscar la serie histórica de números que salieron y ver si hay alguno que sea un resultado demasiado raro respecto a lo que yo espero de mi modelo de probabilidad. Saber mucho de matemática no necesariamente implica que tengamos alguna cosa favorecedora respecto a un juego. Hay algunos juegos donde la probabilidad no depende para nada de nosotros o donde el proceso no cambia. Por ejemplo, en ese tipo de juegos, nada, no podemos hacer nada.
Después está el más famoso quizás de todos, es el tema del póker y contar las cartas. Ahí que es lo que no es que si sabes mucho de matemáticas, lo que sabes es jugar bien al póker en el sentido que decís, bueno, si yo ya sé que salieron determinadas cartas, yo qué sé, si ya salieron las 4K, sé que no va a salir ninguna K. Ya sé que este determinado juego tiene probabilidad 0 y mis cartas son tal cosa, pero porque tuve muy buena memoria, aparte de saber hacer cálculos, y es lo que me dice, bueno, tenés una jugada favorecedora. Pero mientras esté el azar, me puede ayudar a tomar alguna decisión un poquito más arriesgada o no, pero siempre puedo terminar perdiendo igual. Básicamente la diferencia entre juegos que puedo tener algún tipo de estrategia o juegos que no me sirve mucho son donde a medida que se va jugando van cambiando las probabilidades. En juegos donde a medida que se va jugando nada cambia, mi decisión inicial va a ser la misma que la decisión final porque conocer cosas no me da información extra. En cuanto a las estrategias en los juegos de azar, hay en algunas, por ejemplo, una que es bien simple, es decir, en el 5 de oro, ¿qué hago? Siempre juego el mismo número y sigo ese número, ¿no? Esa combinación, o todas las veces me compro un 5 de oro sorpresa, por ejemplo. La probabilidad de ganar cada vez es exactamente la misma. O sea, lo que me dice es, algún día vas a ganar. No me dice, va a ser dentro de un mes o dentro de un año. Esto último que decía Maine y Dani me recuerda un poco a lo de la ruleta, ¿no? Es decir, bueno, si jugás siempre al mismo número, tarde o temprano va a salir. Pero en realidad cada mano es exactamente la misma posibilidad de que salga ese o cualquier otro, no importa lo que pase. Eso es lo que está justamente en lo que se basa la ciencia de los juegos de azar, ¿no? Es ahí donde están las probabilidades, la estadística, la matemática como un paraguas que engloba todo esto. Y bueno, ahora que María Inés nos contó un poco más sobre el concepto y lo que se mueve detrás de los juegos de azar, lo que le quisimos preguntar es caso a caso, o por lo menos caso a caso de los juegos de azar más populares en Uruguay. Y eso fue lo que le preguntamos en esta segunda parte del informe, donde hablamos del 5 de oro, de la lotería y de la ruleta. Muy bien. El 5 de oro es un juego donde elegimos 5 bolillas de 48 posibles y lo que tenemos que lograr es acertar en lo posible esas 5 bolillas. Lo que nos lleva es que la probabilidad de que yo gane el 5 de oro es 1 de 1.702.304. O sea, es una probabilidad que es muy, muy, muy chiquitita. ¿Cuál es el secreto un poquito por atrás del 5 de oro? Es que en realidad me dan premios cuando yo acierto 2 bolillas, por ejemplo. Entonces, ahí cambia un montón la probabilidad. La probabilidad de tener al menos un premio es 1 en 13. Muchísimo mayor que la de sacar el 5 de oro. La lotería consiste en acertar un billete que compré de 30.000 que son emitidos. Para lograr hacer ese número, lo que se hace es, se elige de un bolillero un número del 0, 1 o 2 para los primeros que van, para que no pase más del 30.000. Y después a los otros voy a ir eligiendo una bolilla en 10 para terminar de conformar ese número. Hacer eso o escribir 30.000 billetitos y sacar uno al azar es exactamente lo mismo. Eso hace que los 30.000 billetes tengan la misma probabilidad de salir. La ruleta está compuesta de 37 números, de los cuales casi la mitad son rojos y casi la mitad son negros, porque está el 0, que es verde. Si no existiera el 0, tirar una moneda al aire o apostar rojo o negro sería lo mismo, porque tendría la misma probabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Al agregar el 0, yo hago que la probabilidad del rojo o la probabilidad del color negro sea un poquitito más chiquita. Entonces, ¿eso qué hace? Que el casino se asegure de alguna manera que siempre va a ganar un poquito. Es 1 sobre 37, pero si pensamos que van a ir muchas personas a jugar, ese 1 sobre 37 para el casino termina siendo acumulación.
Si alguien pensó que con la ciencia se iba a ir con la fórmula para hacerse unos pesos en el casino o en alguno de estos juegos, me parece que no consiguió lo que esperaba, ¿no? No, por lo menos en este tape. No, pero por supuesto las ciencias están, esto es lo que quisimos mostrar, ¿no? Cómo las ciencias están detrás de algo como un juego, sobre todo ahora que, bueno, fin de año siempre se presta para algún tipo de estos juegos como entretenimiento. Estas ciencias son las que van a estar en juego en ese sentido. No, y es importante, digamos, viéndolo del otro lado del mostrador, tener presente que todos estos conocimientos son los que aplican quienes estructuran estos juegos, ¿no? Sobre todo los tienen desde los dos lados. Claro, en nuestro país, que casi todo este tipo de juegos está administrado por el Estado, bueno, a la hora de fijar los premios, de ver cómo se paga cada cosa, esa posibilidad de 1 en 6, de obtener aunque sea un premio de 5 de oro, hace que sea tan chiquito ese premio. Por supuesto, claro. Por supuesto. Pero estas son las ciencias que están exactamente detrás de los juegos. ¿Qué pasa de las ciencias que están en el vínculo entre el juego y la persona? ¿No? Entonces esta es la segunda parte de este abordaje que queremos hacer a los juegos de azar, y entonces hablamos también de la psicología y de la neurociencia, que son dos ciencias que están en eso, como decían, en ese vínculo y en los posibles trastornos que puede haber entre el vínculo entre el juego y la persona. ¿No, Alexandra? Sí, es lo que se llama ludopatía, ¿no? O sea, desde el punto de vista psicológico y adictivo. Para eso fuimos a hablar con Graci Gómez, que ella es profesora adjunta de la Unidad Académica de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR y coordinadora del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, que este es un convenio entre la Dirección Nacional de Casinos del Estado y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y ella nos cuenta en esta parte del informe cómo se define la ludopatía desde el punto de vista justamente de la psicología y de la adicción. La ludopatía es un fenómeno multicausal. Por un lado, lo podemos pensar vinculado a la adicción, ¿sí? El ludópata o el jugador tiene un comportamiento que no puede controlar, ¿sí? Y eso sucede igual que en lo que puede ser una adicción a sustancias. Pero como en este caso no hay una sustancia concreta, se habla de adicción social o psicológica. No obstante, ya se realizó un experimento en la cual se comparó la respuesta del organismo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. En el caso de un jugador, cuando ve los 3 en línea, que significa que ganó el pozo, y un consumidor de cocaína. Y lo que se observa es que la respuesta es similar. La sustancia que ingresa al organismo produce el mismo efecto que el juego. Y creo que eso tiene que ver porque en realidad en la ludopatía la sustancia es el juego. No necesito ingerir algo concreto para que pueda haber un cambio en el organismo de esa magnitud. Uno puede pensar que las personas van a jugar por dinero y habrá quienes sí, pero esa es la motivación consciente. La mayoría de los jugadores no necesitarían jugar para tener un buen nivel económico. Usan el juego por otra cosa. Por eso es una adicción y por eso es tan peligrosa. Muy interesante, Alexandra, sobre todo esa explicación, ¿no?, de por qué es una adicción tan poderosa como otras que uno tiene más identificadas, ¿no? Claro, que implican sustancias. Bueno, ella nos decía también que cuanto más rápida es la respuesta de acierto o no del juego, más adictivo es, ¿no? Y justamente le preguntábamos por los juegos como el 5 de oro, la lotería, la quiniela, y bueno, ella nos decía que son juegos que en la teoría no generan tanta adicción porque muchas veces hay que esperar a ver si salió o no, muchas veces nos olvidamos de fijarnos o pasan esas cosas. Se pierden las boletas. Se pierden las boletas, algo que no es que aparentemente es bastante común, pero
nos explicaba eso, pero de todas maneras siempre hay que tratar estos temas con cuidado. En esta parte del informe con Graci nos cuenta cómo es el perfil del jugador. El perfil del jugador es de una persona, en términos generales, con muy buen nivel intelectual. Son personas que tienen posiciones socioeconómicas relativamente buenas, tienen una particularidad que son tan adictos al juego como al trabajo y de hecho extremadamente responsables en lo que es todo el resto de su vida. El ludópata, el jugador, suele tener un pensamiento mágico. Él juega pensando que va a ganar. Bien, acá una muy buena caracterización de un perfil prototípico de quien padece una ludopatía. Sí, bueno, le preguntamos a Graci cómo se diagnostica la ludopatía. Nos decía que existen test internacionales, avalados internacionales, de unas pocas preguntas, y nos decía también que contestar que sí a aproximadamente 3 de ellas ya implica que es una persona que puede tener tendencia a la adicción al juego. Como decíamos, Graci integra el programa de prevención y tratamiento del juego patológico y es un programa que se inició en el 2009 y tiene una sede en el Hospital de Clínicas acá en el sur, en Paysandú y en Punta del Este. Nos explicaba que con la pandemia, bueno, eso se pudo ampliar y se pudo llegar a todo el país. Y el número para comunicarse con este programa es el 0800 86 31 y nos cuenta ahora en la última parte de este informe más detalles de este programa y cómo funciona. Actualmente el programa está atendiendo aproximadamente unas 180 personas. El número de personas es relativamente bajo, diría yo, a la dimensión que tiene la problemática. Lo que pasa que en ludopatía, como en cualquier tipo de adicción, es difícil que la persona adhiera al tratamiento. El programa implica el tratamiento psicoterapéutico a los pacientes, a los jugadores, pero también implica el asesoramiento y el apoyo a la familia. El gran problema es que no pueden decirle a la familia lo que está pasando, porque esto es una patología que tiene un nivel de estigma muy grande. Por otro lado, una vez que busca ayuda y que las familias se enteran, muchas veces la familia lo que tiende a hacer es a pagarle las deudas, ¿sí? Y eso no suele funcionar. No, al contrario, eso puede favorecer que la persona juegue. Para ingresar al programa, cualquier interesado solo tiene que comunicarse con la línea 0800 86 31. Con respecto al tema de si la ludopatía se cura o no, podemos decir que hay ambas bibliotecas. Está la que dice que esto es una enfermedad crónica, que puede ser tratada pero nunca curada, y están quienes dicen que sí puede ser curada, y de hecho, hasta como en el caso del alcohol, una persona podría pasar a ser un jugador social. Yo digo que es extremadamente difícil, ¿sí? Teóricamente se puede, pero van a ser muy pocas las personas que puedan, después de haber tenido una ludopatía grave, volver a jugar con control. Lo más adecuado sería que pensara en que no puede volver a jugar. O sea, que pensara que ya jugó tanto
que ya no le está permitido jugar, digamos. Bueno, hasta acá el último informe de este ciclo 2023 de Sobreciencia. Alexandra, ¿querías repasar algo? Sí, quería repasar el número para comunicarse con el programa de prevención y tratamiento del juego patológico, que es gratuito, es el 0800 86 31. Muy bien. Daniela, Alexandra, cerramos Sobreciencia 2023. La tercera temporada. La tercera, y por supuesto con agradecimientos. Agradecimiento al canal que nos permite tener este espacio para la ciencia en televisión, a la Fundación Lolita Rubial que nos permitió con este premio tener un nuevo impulso para seguir, porque básicamente eso es este premio, y al público, por supuesto, por acompañarnos y en todos momentos en que nos cruzamos en la calle que nos dicen que ven el programa. Y agradecer a todos los compañeros y compañeras que hacen Sobreciencia, ¿no? Muy bien, y en ese agradecimiento nos vamos, cerramos nuestro programa y los invitamos a compartir este pequeño clip con imágenes cotidianas de cada una de las personas que hace su aporte para que Sobreciencia haya cumplido más de 100 programas en TV Ciudad y 3 temporadas. Nos vemos.